Ok, voy iniciando y esperemos que se vayan sumando más personas. Primeramente, gracias a todos por estar en esta sesión de Conference Agile. Para los que no han estado participando en sesiones anteriores, esto es una serie de charlas que se están dando de manera abierta para diferentes temas relacionados con agilismo. Y en este caso, bueno, yo estoy participando para hacer un poco de charla para también Product Management. Entonces, bueno, creo que es bastante importante mencionar que todo esto está haciendo un poco también con el margen de COVID, ¿no? No sé si el plan original de hacerlo presencial, ahora se está haciendo todo online, entonces por lo mismo está habiendo cierto desfase en los tiempos, pero bueno, son de los temas que la tecnología nos hace como reto, ¿no? La idea de esta charla es hablar un poco acerca de filosofía, si bien voy a entrar en un tema un poco común y medio complejo a la vez. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible para que podamos discutir incluso entre nosotros ideas y hacer un pequeño debate. Todo esto es relacionado a evolución, ¿no? Y por ahí es por donde empiezo la charla, ¿no? Cuando hablamos de evolución, si nosotros hacemos una búsqueda rapidísima en Google del término evolución, únicamente la palabra evolución, lo primero que surge es la acepción darwiniana de la selección natural, es decir, la supervivencia más fuerte. Eh, si bien desde hace unos 20 años, casi 30 años, desde 1980 más o menos, ya casi 40 años, empezó a haber otras teorías que querían como desmentir esta selección natural, sigue siendo la más aceptada, sigue siendo lo más fuerte, por así decirlo. Pero mismo Darwin, en su teoría en su origen de las especies, él dice que si se pudiera probar que cualquier parte de la estructura de cualquier especie se formó exclusivamente por el bien de otra especie, esto aniquilaría completamente la teoría de la selección natural. Eh, Vaya, no es el más fuerte el que sobrevive, sino hay alguien más que existe simplemente por el beneficio de alguien más, ¿no? Entonces, es una teoría bastante interesante y ha habido algunos biólogos que han intentado demostrar que sí hay especies que trabajan en colaboración. Y de ahí viene un término que me parece bastante clave, que es la simbiosis, eh, que es el que una especie se alimenta o se refugia por otra especie. Eh, Toda esta charla la empecé a hacer en el margen de hace un año, en donde era como muy de moda el tema de las abejas, ¿no? Cuidar las abejas por la importancia que tienen, la polinización, etcétera. Y ahorita el tema del COVID nos vuelve a poner en un margen en el que hay que reflexionar acerca de la colaboración entre especies, seres vivos y demás. Eh, Esto del COVID me trae a la memoria una frase de Facundo Cabral acerca del cáncer que dice que, ahora sí que todo lo maligno destruye, pero se destruye junto con consigo mismo, ¿no? La frase dice algo del el tumor te mata, pero muere contigo y no siempre te mata, a veces te despierta. Creo que así es este tema del COVID, ¿no? Es un tema que está destruyendo, pero no siempre, no a todos y no en todos casos. Entonces, lo importante aquí es ver cómo evolucionar, ¿no? Y de la misma manera que las abejas están evolucionando y de la misma manera que la naturaleza está evolucionando. Entonces, acá viene la pregunta importante, ¿no? El ser humano es un ser simbionte, o sea, nosotros somos colaborativos como especie ante otras especies. Y por lo mismo, y por esta pregunta, es que le puse a esta charla como título Filosofía de un producto, ¿no? Porque como tal, más que responder a preguntas que estoy haciendo dentro de esta charla, es reflexionar al respecto. Y bueno, capaz que hacemos un pequeño debate en conjunto. Pero la pregunta que sí voy a contestar es, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con
productos y con product management. Bueno, si de algo podemos estar seguros es que somos los humanos los que creamos productos, a menos que haya otros seres vivos y razas y alienígenas, ¿no?, entre nosotros que estén haciendo lo mismo, pero al fin y al cabo nosotros somos los que hacemos las creaciones de estos productos. Entonces podríamos asumir que los productos evolucionan de manera similar a nosotros. Entonces, empiezo con la primera pregunta de 3 y que son 3 factores claves que los invito a reflexionar al margen de esta charla. La primera es la colaboración. La colaboración es una opción para la evolución. Si nos ponemos a pensar en que hace 50 años aproximadamente, los productos tenían un modelo de creación y evolución basado en la competencia. Veamos a un Coca-Cola y un Pepsi, veamos a un Ford y un Volkswagen, IBM y Macintosh, Marvel Comics, DC Comics. Y ahora, últimamente los productos, y aquí voy a hacer énfasis en que son los productos, no los negocios, han dejado de buscar ser competitivos los unos a los otros. Y sin embargo, parecen empezar a buscar hacer una especie de simbiosis. Y acá pongo unos ejemplos en pantalla. OAuth2 es un modelo de integración para inicio de sesión con redes sociales, Google, etcétera, ¿no? Ya muchos de los sitios web y muchos de los productos que se empiezan a crear y que se empiezan a gestar de cero, ya tienen por default un modelo de integración con redes sociales. Entonces ya no es crear mi propio login, pues ya mejor me alimento de lo que los demás están haciendo, ¿no? Disney Plus hizo a nivel de negocio lo que hizo fue adquirir otras compañías, pero a nivel de producto su misión es ofrecer el contenido de entretenimiento y deportivo que más quieren los consumidores. Esa es la misión de Disney Plus. Entonces, acá lo que hicieron es juntar diferentes producciones, diferentes cadenas productoras para ofrecer el contenido que más quieren los consumidores. Otro ejemplo es EMB. EMB es Europay, Mastercard y Visa. Ellos desde 1993 crearon un estándar de pagos que está uniéndose, que se unió más bien con la finalidad de tener un protocolo de tecnología que les dé mayor seguridad y mejor servicio a todos los tarjetavientes. Si ustedes tienen una tarjeta de débito o de crédito con un chip, ese chip viene con la certificación de EMB. No hay de otra. Y por último, Tesla. Creo que es uno de los mejores ejemplos de colaboración de los últimos años. Elon Musk, ahorita famoso por el lanzamiento del cohete que van a hacer el próximo sábado, él está preocupado por el cambio climático y publicó sus patentes para que cualquiera que tuviera los conocimientos necesarios para hacer aportaciones pueda colaborar y evolucionar la tecnología de motores eléctricos. Cabe aclarar, y por eso desde el principio dije que los productos son los que están haciendo colaborativos y no los negocios. Elon Musk puso bien claro la cláusula de su altruismo. No emprenderá demandas de patentes contra nadie que de buena fe quiera usar la tecnología de Tesla. Entonces, es importante no descuidar esa visión. La siguiente pregunta que les pongo en la mesa es agilidad. ¿La agilidad es una metodología o es un estilo de vida? Si bien la agilidad ha cobrado auge para la innovación de productos, el desarrollo de proyectos y demás, también ha llevado a sus usuarios a cambiar su forma de reaccionar frente a la vida cotidiana. Se vale llamarle evolucionar. Partiendo del hecho de que el ser humano es perfectible y siempre buscamos lo mejor y mejorar, nuestros productos también apuntan a la perfección, pero nunca deberían de ser completamente finalizados. Es por eso que muchas empresas como Jazz Global siempre están en estado beta, porque buscamos mejorar siempre. Gran error para aquellos productos y marcas que ya todos sabemos que han llegado a un punto en que dice yo ya estoy en el punto máximo, ya no voy a hacer más, no se adaptan al cambio y bueno, pues terminan obsoletas, ¿no? Bien, la agilidad tiene como principio el desarrollo iterativo, así como la priorización por valor. Entonces, un ejemplo sería en mi vida diaria, para mi DEPA, que compro primero la pantalla de 60 pulgadas
o el sistema de entretenimiento envolvente. Pues mejor empiezo por la cama y el microondas, que me van a ser más útiles y más necesarios que la televisión. Eh, lo que podrían ser necesidades básicas que cubrir con un producto, a veces se ven opacadas por las características de consumo, y así muchos usuarios, después de algunas horas o días de uso, dejan de usar el producto de novedad. Entonces, este agilismo tiene que ser parte, creo yo, en mi perspectiva, del estilo de vida de muchas de las personas que estamos adoptando estas creadas metodologías. ¿Bien? La última pregunta que tengo para ustedes es, ¿somos capaces de escuchar? La escucha activa es una habilidad soft, es una habilidad que, que se desarrolla conforme uno va teniendo la experiencia de tratar con diferentes culturas, diferentes posiciones, diferentes personas, en la cual acá vienen 4 puntos principales que los invito a reflexionar, que es primero detenerse y pararse a escuchar, ¿no?, a lo que nos están diciendo, pensar acerca de lo que nos están diciendo, observar el contexto a partir de lo que nos están diciendo, para después hacer un plan, ¿no?, y saber qué contestar si es que hay que contestar. Muchas veces la escucha activa representa únicamente una pausa en la comunicación. Escuchar lo que nos tengan que decir, guardar silencio, seguir adelante y después, si es que hay una respuesta, otorgarla. Si no, hasta ahí puede quedar el tema. Eh, estos tres, aspectos son los que yo de alguna manera los invito a reflexionar como parte de una filosofía en donde la escucha activa y el método, la metodología ágil o como un estilo de vida pueden apuntar a generar una mayor colaboración, no nada más entre productos, no nada más entre el desarrollo de proyectos, por así decirlo, sino también entre seres humanos, en donde nosotros podamos de alguna manera llevar a cabo cualquier reto que nos pongamos enfrente y cualquier superación que queramos llegar a tener. Eh, en mi perspectiva y en mi experiencia, los equipos, y no nada más equipos de trabajo, sino también equipos interpersonales, amistades, familias, cuando hay una colaboración íntegra entre los miembros, es cuando se puede lograr una mayor evolución entre estos individuos, ¿no? Eh, o como equipo completo. Eh, esta es una filosofía y aquí abro un poco el espacio para que podamos hacer un debate. Si alguien tiene alguna propuesta, alguna pregunta o alguna aportación, siéntense bienvenidos de colaborar. No sé si alguno quiera ahondar un poquito en alguna de las preguntas que hice, si consideran que la colaboración es una forma de evolución, la agilidad sea una metodología únicamente para profesionalmente o sea un estilo de vida, y si aplican o no aplican de manera diaria una escucha activa en donde de verdad prestemos atención a lo que nos están queriendo comunicar. Yo puedo opinar. Adelante. Dale, hola. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que no escuchamos, sino que estamos como pensando que vamos a responder. Entonces, eso evita tener esa escucha activa finalmente para generar colaboración, creo yo. Eso. Sí, precisamente es tomarnos el espacio de ser empáticos. Globan propone mucho el estilo de Be Kind, ser amables, y en esta movilidad la empatía es un factor muy importante, ponernos en los zapatos del otro para saber por qué está diciendo lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y para qué lo está diciendo. En cuanto tenemos esa escucha activa, podemos tener esta perspectiva, incluso una reacción más asertiva para con ellos. Gracias, Seb. Vale. Ah, bueno, otra cosa de pronto que me ha pasado es
estamos más atentos de la forma como se dicen las cosas a lo que se está diciendo. En ocasiones, como que alguien me dijo mal algo, pero si escucho bien o pongo atención a lo que me está diciendo, probablemente sea más fácil llegar a esa empatía que simplemente estar atentos a la forma como lo dicen, sino más bien escuchar lo que están tratando o lo que lo están queriendo decir con el tema de la escucha. Yo creo que nunca se llegará a empatía, es un camino perpetual en realidad, es un camino que siempre tenemos que ir caminando y cada vez vamos progresando. La escucha activa siempre se puede mejorar en realidad, como la agilidad. Claro, Alex, digamos que es otra forma de hacer evolución, ¿cierto? Es otra forma de evolucionar y de ir mejorando no solo como personas, sino también como sociedad. Exactamente, creo que es una manera de despertarse de un lugar donde estuvimos en cuadros durante decenias y ahora podemos volver un poquito a esta escucha que antes se hacía y se podía hacer. Ah. Bien, muchas gracias, Alex. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo quizá de colaboración, algún producto colaborativo en donde sea tangible cómo los productos han ido evolucionando a este punto en el que ya son más integración de las que buscamos hacer entre ellos a competencia? No sé, por poner un ejemplo, no sé si alguien aquí ocupe productos como Google Home o como Alexa, los cuales en sí como productos hacen poco de manera individual, hacen más de manera colaborativa con smartphones, con soluciones de domótica en casa, luces inteligentes, enchufes inteligentes. Hola, 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 Elías. hola. No es más que todo como la interacción que acabas de comentar con Google Home, sino es más que todo, es como una pregunta. Eh, ¿Cómo ustedes o en los equipos que te ha tocado trabajar tienen como esa cultura de esta tríada de escucha activa, agilidad y colaboración? O sea, ¿cómo puedes lograr a tener esta tríada para finalmente tener productos mejor llevados, mejor gestionados? Bien, aquí me voy a ir un poco a la metodología que ocupamos en cuestión de Product Management. Iniciamos con un Inception, ¿cierto? Y en este Inception o ideación, idealmente se empieza con un Research. Este Research implica entender al cliente, hacer un estudio de mercado para saber cuáles son las necesidades del cliente, cuál es eh, el objetivo para que ellos ocupen este producto. Esto sería como primer paso esta escucha activa, entender cuál es la necesidad real del cliente. Una vez que entiendes esta necesidad real del cliente, pensando también en negocio, tienes que ver si este producto que tú estás proponiendo desarrollar precisamente te va a ayudar a tu negocio, ¿no? A menos de que seas una ONG en donde quieras hacer algo muy altruista, lo cual es mucho más válido, sigue siendo la escucha activa lo más importante para conocer la opinión del usuario y hacer un producto que efectivamente vayan a ocupar, que efectivamente sea útil para ellos. Una vez que tienes la definición de tu producto, empiezas a hacer un breakdown y priorizar cómo hacer este producto. Este producto entonces va a tener ciertas características y funcionalidades con base en el research que hiciste. Ya que tienes estas características y funcionalidades, priorizas cuáles son las que más valor le otorgan a tus usuarios. Entonces, en esta priorización viene la agilidad, ¿no? La agilidad te sugiere que priorices cuáles son los elementos que quieres atacar primero, que definas una estimación para entonces iterar en valor agregado.
¿no? Entonces ahí metemos un poco las metodologías ágiles. Y bueno, una metodología ágil la puedes aplicar tú solo como individuo para hacer tus proyectos personales, pero en el margen de creación de productos, por lo regular vas a estar trabajando de manera integral con otras personas. Entonces, esta colaboración se alimenta precisamente de esta investigación que hiciste inicial, de esta priorización y valor agregado que le puedes dar a los usuarios, y de manera iterativa ir evolucionando este producto hasta un punto en el que ya la operación, en terminología es Product Operations, Product Ops, que viene del slang de DevOps. Este Product Ops te permite ir evolucionando tu producto, otorgando más valor, y después empezar a hacer integraciones y empezar a hacer algún tipo de involucramiento en otros módulos, otras áreas, otras funcionalidades que sean adicionales al producto inicial, ¿no? ¿El valor para un Sí. productor es siempre el valor económico o es también el valor del dinero, digo, la cantidad de dinero que devuelve los usuarios, o es también un valor de innovación en el mercado para vos? Bien, aquí tenemos dos elementos, los dos son válidos. El primero es, en mi perspectiva, yo te diría que el más importante sería el valor agregado al usuario, el valor en funcionalidad. Eh, de nada te sirve hacer un producto gratuito si los usuarios no lo utilizan. Al final va a ser un producto que va a quedar obsoleto. Entonces, entre más usabilidad, más funcionalidad adecuada a los usuarios y a sus necesidades les otorgues, va a haber más posibilidad de que el valor del producto, llamémosle el valor monetario, el valor de consumo o la suscripción, depende del modelo de negocio, pueda ser elevado. Un ejemplo es Netflix. Netflix en la actualidad, creo que llevan 3 o 4 diferentes olas en las que van aumentando los precios. Yo recuerdo, soy un usuario que empezó muy, muy temprano con Netflix, y la primera vez que subieron el precio, respetaron el mismo precio durante un par de meses a los usuarios iniciales. Y ahorita ya bueno, ya tengo muchos adeptos, ya tengo a mucha clientela que está adecuada a mi producto. Entonces ahorita ya me puedo, entre comillas, arriesgar a subir el precio del producto por la razón que sea necesaria, eh, por el bienestar de mi negocio, porque llegó una regulación y tengo que meter un impuesto, por la razón que sea. Si ahorita Netflix aumenta su precio, va a haber mucha gente que va a seguir ocupando este producto, pues porque ya están adecuados a él, ¿no? Sí, pero en este caso estás diciendo que todo depende de la persona que hace el encargo del producto. Estoy haciendo el abogado del diablo, no solamente es para pensar, pero imagínate, sos Leonardo da Vinci y el gobernador de Florencia te encarga de dibujar la Roconda. Al principio la Roconda no tenía un solo usuario, que era el gobernador de Florencia, o nada, no tengo mis hechos históricos muy claros, pero con el tiempo, el uso de este producto, la Gioconda, se fue ampliando el nivel de usuario. Y eso es porque, bueno, en mi entender es que Leonardo da Vinci aceptó el pedido, y en su backlog aceptó el pedido del encomendamiento, pero también agregó su parte de creación y de innovación, ¿no? Correcto. Y aquí es un ejemplo bastante interesante, y si me permiten hacer como un poco de reflexión al respecto, si bien había un solo usuario inicial y había un solo, llamémosle desarrollador, por el margen en el que estamos, el creador, no, en lugar de desarrollador, el creador hizo el producto pensando en esta solicitud inicial,
Y después él le puso su elemento creativo, ¿no? Su grado de innovación. Pero conforme pasó el tiempo y conforme fueron evolucionando los tiempos, si Leonardo da Vinci no hubiera sido un exponente en el arte como lo es, quizá ese producto se hubiera quedado obsoleto. Entonces, el valor agregado que tiene ese producto ahora es un valor tipo cultural y turístico, ¿no? Hay gente que viaja únicamente por el gusto de ir a ver la Gioconda en el Museo del Louvre. Y hay personas que lo ven más como un elemento de arte para basar sus propias creaciones. Entonces, ahora, en lugar de evolucionar la pintura, ¿no? En lugar de modificar la pintura y hacer restauraciones en la pintura, el producto está generando que otros productos adicionales Está buenísimo. se integren, ¿no? Claro, está buenísimo. No sé si has visto las fotos de cómo estaba antes la Gioconda en el museo, pero estaba al aire libre, estaba hasta el fondo de una habitación y toda la gente podía estar alrededor de la Gioconda y podían quedarse ahí si querían todo el día dentro del teatro, tomando las fotografías que ellos quisieran. En la actualidad, modificaron la forma de visitar la Gioconda. Sí, Ahora la tienen en una vitrina, ¿bien? Y para que más usuarios puedan disfrutar de una buena perspectiva del cuadro, ahora invitan a la gente a que pasen de manera ordenada por medio de un barandal, ¿no? un andamio. Entonces va pasando la gente por grupos, ven la Gioconda de frente, casi de frente, toman las fotografías que pueden en un margen de tiempo determinado y los invitan a salir para que entre el siguiente grupo. Entonces, lo que ha evolucionado no es la imagen, no es el retrato, sino el producto de cómo presentarlo y cómo hacerlo partícipe a todo el público que va a verlo, ¿no? cómo compartirlo. Tenés razón, es buenísimo eso. Entonces, así, pues, creo que es otra forma de demostrar cómo la evolución del humano está siendo, y aquí tristemente mucha de la evolución de los productos también tiene que ver con no necesariamente la evolución, sino la involución del ser humano. De pronto, la falta de colaboración, la falta de organización, el acumulamiento de gente, hicieron que los organizadores del museo tuvieran que tomar una decisión de cómo organizar a la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera es otra perspectiva, ¿no? Gracias por esta aportación, Alex, de cómo nosotros mismos hacemos que evolucionen los productos. Pero también, en realidad, los visitadores de la Gioconda en el Louvre ahora no tienen la posibilidad de pasar su feedback. Están pasando en frente de la Gioconda porque tienen definido este camino que antes, como lo resaltaste, era definido, pero nadie va recuperando la sensación de la gente. Y eso quizás es una pérdida porque no está autoalimentando el principio de escucha activa que comentabas antes y de la agilidad para llevar al usuario a colaborar. Por el bien del ejercicio, me parece importante. No sé cuándo fue la última vez que lo visitaste. Afortunadamente tuve la oportunidad hace poco y tienen unas audioguías y estas audioguías son como interactivas. Entonces, tú tienes la oportunidad de dar un feedback por medio de esta autoguía creo que es creo que es un Nintendo DS. Y te va mostrando como el GPS de dónde estás parado, qué estás viendo y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, ahí lo puedes. No está bien. Está bueno. Muchas gracias, Alex, por la participación. Elías, fue claro el ejemplo y un poco la explicación acerca de cómo Product Management y la metodología ágil la podemos implementar para el desarrollo de productos. Sí, sí, cool, excelente. Y el ejemplo me quedó súper claro el ejemplo que dieron luego de Gioconda y de verdad en el museo. Y fue como, oh, la mente hizo, súper bueno. Venga, gracias.
Veo que se están sumando otras personas. Hago un recap rapidísimo para poder hacer un poco más de debate. El tema es un poco la filosofía de un producto de una manera muy particular, en donde yo propongo 3 preguntas. La primera es, ¿la colaboración es una forma de evolución de no nada más de los productos, sino también del ser humano? ¿La agilidad es una metodología o es un estilo de vida? Y por último, la escucha activa. ¿Cómo llevamos a cabo la escucha activa? Si es que la llevamos a cabo y si es que sabemos qué es. Los que se están integrando a la sesión, si quieren participar con alguna de estas preguntas, o quizá ustedes tengan alguna otra pregunta relacionada un poco a esto. Hola, ¿qué tal? Hola. Me quedé pensando en la primera pregunta que hiciste, Guille, respecto a si la agilidad es un estilo de vida u otras cosas. Creo que es algo que también se viene, o yo por lo menos vengo participando en conversaciones y leyendo cosas relacionadas a esto, que creo que no son fáciles de responder, y lo cual está interesante, en el sentido en que creo que nos faltan dentro de la comunidad Agile, de todas, o las comunidades, creo que nos faltan herramientas teóricas para responder esa pregunta desde nuestro propio campo de conocimiento y de acción. Es decir, por ejemplo, yo, entre otras cosas, trabajo en investigación académica y profesional, y hay un montón de teorías sociológicas, antropológicas y de psicología social, organizacional, que ya exploraron esas preguntas, no de la agilidad obviamente, pero sí respecto a sobre qué pasa con ciertas formas de concebir el mundo o ciertas mentalidades, y cómo eso se relaciona con el hacer, con la experiencia de la existencia del ser, o ya, digamos, bueno, sin ponernos demasiado filosóficos en el asunto. Y yo creo que hoy por hoy en las comunidades Agile no tenemos, nos quedamos en el ombliguismo de respondernos esa pregunta solo de nuestro lugar, y casi soberbiamente sin acudir a cosas que ya fueron escritas, dialogadas, debatidas, y creo que es enriquecedor poder tomar de otras fuentes también, para no reinventar la rueda, por sobre todas las cosas. Digo, si muchas de las cosas que se usan hoy en el mundo del management fueron, digamos, actualizadas, y si bien creo que el manifiesto, el corazón de la agilidad y todo lo que viene, la actualización de que a veces le llaman post-agilismo en algunos lados, hay mucho para hacer. Yo creo que ese hacer también tiene que ver con incorporar una mirada que no venga solo del management, sino que venga justamente de otro tipo de disciplinas, y especialmente de ciencias, como las ciencias sociales u otros aspectos. Y quizás ahí encontremos alguna respuesta más que nos sirva como para apropiarnos de eso y nos lleve a potenciar mucho más ese tipo de desafíos para responder ese tipo de preguntas. Precisamente, creo que diste en el clavo de lo que yo vengo hablando. Creo, y por eso se llama filosofía de un producto, sí, te invito completamente a filosofar, a que debrayemos un poquito acerca de estos temas. Creo que el tema de hacer algo multidisciplinario de manera colaborativa es precisamente la idea, ¿no? ¿Cómo es que las personas que de pronto empezamos a conocer esta metodología Agile, la empezamos a implementar en nuestros trabajos y eventualmente queremos llevar estos elementos por alguna razón? Como bien dices, quizá algún tema psicológico, sociológico, lo empezamos a llevar a nuestra vida diaria, y entonces empezamos a tener un backlog personal, empezamos a priorizar, ¿no?, de manera más consciente cómo estamos haciendo nuestro día a día, ¿no? No solamente en qué voy a estudiar hoy o qué tarea tengo que entregar para la maestría, o cuánto tiempo le voy a dedicar, o cuánto dinero le voy a dedicar para mi próxima inversión, para mi próximo compra, qué compro primero. Empezamos a tener como otro tipo de análisis al respecto, ¿no? Dependiendo de qué tanta experiencia tengamos en la metodología. Interesante. Sí, yo creo que en ese sentido hay mucho para entender en esto que decís de llevar esta
esta inspiración que a veces tenemos varios, en los cuales me incluyo, de llevar esta visión del mundo o esta concepción del mundo a muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Más allá del trabajo, desde la educación, desde bueno, algunos aplican, qué sé yo, Kanban en su propio hogar para gestionar las tareas del hogar y demás, hay de todos los sabores y gustos. Yo creo que esa inspiración es fundamental para ayudarnos a comprender mucho más de lo que abarca, de lo que surgió de un grupo de gente que estableció un manifiesto en relación al desarrollo de productos de software y que cuestionaba un poco un paradigma anterior y demás, ni mejor ni peor, digo, distinto, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido hay otras, hablando de multidisciplinaridad, hay otras disciplinas, hay otros campos de conocimiento que se enfrentaron contra esas mismas preguntas, diciendo, a ver, de hecho el concepto mismo de paradigma que viene de la filosofía de las ciencias, establece de alguna manera que, o sea, si un paradigma está por cambiar, es un cambio donde no es que uno empieza a pensar distinto, que es un cambio gestáltico, como le dice Thomas Kuhn, que de alguna manera se actualiza completamente la mirada y no sabemos cuándo empezó eso, pero de pronto cambió. Y bueno, digo, más allá de que hay cuestionamientos de si eso se da, cómo se da y lo que sea, digo, por ahí está bueno entender qué pasó en otras disciplinas, qué pasó en otras profesiones, si es que eso ocurrió, y cómo eso puede compararse o no en nuestro ámbito, como para decir, y nos dimos cuenta que la verdad que hay dentro de lo que es lo que a veces llamamos de mindset, agile y qué sé yo, que también suelo ser bastante crítico con el concepto mismo, porque me parece que no tiene un sustento Yo teórico. también. Este, pero sin embargo hay términos que se usan científicamente y que tienen exploración, que se pueden inclusive apropiar y llevar a cabo para entender si esto de la agilidad es una forma de ser, una forma de hacer, una forma de ser, hacer, estar, no sé, las cosas que nos surjan de todo esto, apelando un poco a la humildad intelectual también. Digo, sabiendo de que hubo gente que ya exploró estas cosas en otros ámbitos y que nos pueden enriquecer un montón. Sí, tienes razón, es explorar la mente colectiva en realidad, es explorar el colectivo, no explorar la individualidad donde uno declara así unilateralmente que yo tengo la razón y voy a avanzar. Entonces, es humildad en función de la gente con quien colaboras todos los días y también en respecto de las otras disciplinas. Sí, me llevo este pensamiento. Algo importante lo que mencionaste, Seba, y un ejemplo que vi en algún video de LinkedIn es la educación, el modelo educativo mayormente aplicado alrededor del mundo es un modelo de fábrica, ¿no? Todos están sentados enfrente de la máquina que procesa la información y, y los alumnos simplemente están sentados y de hecho están sentados de manera ordenada y de manera organizada en donde la colaboración no existe todavía. Ellos simplemente son oyentes y absorben la información, no hay una retroalimentación. Actualmente hay modelos como Design Thinking que ponen a reto este modelo de fábrica de educación en donde el maestro es el que todo lo sabe y el que expone y los alumnos simplemente son una caja abierta en donde van metiendo información. Y ya existe este diálogo. Bueno, ¿y ustedes como alumnos qué opinan? ¿Y ustedes como alumnos qué harían en esta situación? Soy testigo de alumnos de aproximadamente 15 años dando soluciones a cómo regresar a clases en este marco del COVID, ¿no? Entonces, es interesante, y haciendo alusión al tema de la evolución, es interesante cómo nosotros mismos podemos impulsar a que los jóvenes y los niños evolucionen y propongan cómo evolucionar, y sus ideas son bastante acertadas, son ideas que incluso pareciera que estás hablando con gente que tiene más experiencia en el campo que los que están ¿no? en las conferencias internacionales hablando del tema. Son soluciones muy sencillas que nosotros a veces queremos ser más complejas, pues no sé si por el afán de sonar eruditos, ¿no? Nos falta esa humildad, como dices, Sebastián, de decir, capaz que ya existe algo que ya está creado. Simplemente hay que buscar en lugar de querer inventar la rueda. Bastante buena la colaboración, Seba. Gracias.
A mí perdón chicos, a mí me hace pensar a mi experiencia personal. Yo soy francesa y lo que dijiste, Guille, sobre el modelo de la escuela es tan verdad en Francia, es tan pesado, es tan fuerte. Y en 2004, cuando llegué en Argentina, nada, yo volví es una boludez, pero volví a aprender tenis en la Argentina y, y el tenis en la Argentina era de jugar, era de patear una pelota y de jugar. Y cuando estás cuando aprendes mucho mejor jugando que cuando te pagan líneas. Y nada, ahora estoy en España y les extraño un montón. Sí, correcto. Creo que esa es la parte de escucha activa, ¿no? ¿En qué momento perdimos esa escucha activa para con los niños y con los jóvenes, en donde la educación simplemente es un otorgar información y no retroalimentarnos de esta información? Estos marcos ágiles, design thinking, service as design, estas nuevas metodologías, tengo un pensamiento, y esto es un pensamiento muy individual, los invito a reflexionar al respecto, pero me parece que todo aquello que es una buena práctica en el mercado, llámese PMI, llámese IIBA, llámese Lean, Scrum, Kanban, no son más que toda esa serie de mejores prácticas, es sentido común, ¿no? Pero a veces el sentido común es lo menos común que tenemos en la sociedad, y es algo que conforme vamos evolucionando y lo vamos documentando, vamos permeando esta información y vamos permeando este modelo de vida en el que de manera multidisciplinaria se va desarrollando algo diferente, algo mejor, aunque de pronto se nos olvide, ¿no? Entonces, bastante bueno este ejercicio, me parece. Se me ocurre algo a partir de lo que de esto último que decís, Guille, si me permitís, también de que podamos entender los límites con un cierto pensamiento crítico en el sentido en que, por ejemplo, yo creo que, como bien decís, el mercado y especialmente el mercado de las nuevas tecnologías nos permitió explorar mucho más esta idea de la escucha activa, que lo podemos llamar feedback o feedback continuo y demás, poner empatía con los usuarios o poner al usuario en el centro. Y también creo que hasta qué punto tenemos que preguntarnos quizás en cuánto estas modificaciones que queremos llevar a otros campos pueden ser, si bien las vemos útiles, cuánto de eso estamos llevando la lógica del mercado a esos ámbitos, y quizás tenemos que tener cuidado de qué estamos llevando, entendiendo de que no quiere decir que el mercado tenga todas las respuestas. Digo, porque no dejamos de ser seres, personas, en situaciones con instituciones, relaciones vinculares e institucionales en cada cultura, y por ahí tenemos la presunción de que si el mercado dice que esto funciona, funciona en todos los ámbitos, y queremos llevarlo a la educación y queremos llevarlo a todos lados. Digo, también es un llamado de atención para, si bien vemos que funciona, digo, saber de dónde vino esto y qué impacto puede llegar a tener, porque quizás nos estamos olvidando que, por ejemplo, como usabas vos la analogía, creo, bueno, de cómo la educación tiene como cierta forma tradicional todavía compartimentada, donde no hay tanta escucha activa, justamente, no hay empatía, no se pone al estudiante en el centro. Digo, eso también respondió a un modelo productivo de fines del siglo XIX, en el cual las fábricas necesitaban poblarse con gente educada en el sentido de que podían manejar máquinas, que podían calcular mínimamente, pero eso también respondió a funciones del mercado. Entonces, creo que también es una invitación para hacernos, de preguntarnos, ¿no?, cuánto de lo que estamos y pensamos que es fantástico no puede tener una implicancia de que sea algo que eventualmente sea superado por otra cosa, y que innecesariamente responda, quizás en el fondo responda, no digo que sea así, pero quizás responda a una necesidad de mercado y no a una necesidad humana netamente, por decirlo así. Completamente de acuerdo. Algo interesante aquí a rescatar, y que me haces pensar, Sebastián, es de dónde nacen estos nuevos, o sea, de dónde surgen las nuevas ideas. No necesariamente surgen de nuevos negocios, o de nuevas metodologías o de nuevas prácticas. A veces, y creo que
insisto mucho en este tema, los niños y los jóvenes con este grado de inocencia hacen preguntas que son más claves que incluso los grandes sharks de compañías supermillonarias, porque precisamente los sharks ya tienen una metodología que funciona, que les funciona para su negocio. Tienen la vida resuelta, tienen el negocio resuelto, ya no tienen que pensar más, ¿no? Hasta que no llega un nuevo, Mark Zuckerberg con una idea innovadora, ¿no? Y les genera un Facebook, hasta que no llega un Netflix que hace que Blockbuster se cuestione su modelo de negocio y sus metodologías de trabajo y su día a día, hasta que no llega un Uber que pone decimos en México, a parir cuates, pone a pensar dos veces a los taxistas en su modelo de negocio tradicional de cero empatía, de no escuchar al cliente, de poner al cliente en primer lugar, de la seguridad, un montón de cosas que dejamos de pensar simplemente porque pues, funciona, me sirve, me da de comer. Entonces, no nos challengeamos esto y a veces las preguntas más inocentes, por no decir que las preguntas más tontas, son las que nos ayudan a generar un nuevo modelo de negocio o innovar un producto, ¿no? Generar algo disruptivo. ¿No? Nos faltan 4 minutitos para cerrar la sesión. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación. Estoy leyendo, Alejandra, la educación tiene propuestas de innovación disruptiva que nadie quería escuchar y hoy ya son imposibles de dejar en el silencio. El regreso a clases será muy interesante porque los alumnos descubrieron el placer de cumplir con las tareas desde la comodidad de manejar sus tiempos. Todos descubrieron la importancia de dormir más horas para estar más felices. Bastante buen comentario. No nada más los alumnos. Yo creo que también muchos empleos ahora se dieron cuenta que pueden trabajar en un modelo desde casa. Los padres también. Los padres ahora tienen el reto de ser padres y estar trabajando a la vez, ¿no? Ya no nada más es llevo a mi hijo al trabajo, a la escuela, perdón, llevo a mi hijo a la escuela, lo dejo en el colegio, me voy al trabajo y dejé de ser padre para convertirme en empleado. Salgo del trabajo y voy para la escuela por mi hijo. A la mala, pero aprendieron, dice Mati, correcto. Y yo creo que todo esto es parte de la evolución, ¿no? Que es precisamente el tema al que les invito a reflexionar, cómo evolucionamos y cómo los productos que tenemos, excelente ejemplo el que diste, Alex, como un producto que no podemos tocar como la Gioconda y no lo podemos alterar, podemos hacer algo a partir de lo que tenemos alrededor en contexto para poder mejorar una experiencia, para mejorar esto. Alejandra nos comparte que en su caso sus hijos ahora quieren trabajar con ella. Bien, bastante interesante esa perspectiva. Pues bueno, muchas gracias por su participación. Estamos a 2 minutos de cerrar y por el beneficio de la siguiente charla, los invito a cerrar. Muchísimas gracias. Dejo aquí mi red social por si desean seguir en contacto y los escucho en la siguiente charla si es que nos encontramos en el mismo canal. Hasta luego. Muchas gracias, Guille. Gracias. Gracias.